Muy buenos días. Están con nosotros compañeros, amigos, amigas que son representantes de organizaciones de víctimas de la violencia en el país. Son ellos mismos víctimas de la violencia que ha sufrido el país y queremos el día de hoy presentar un posicionamiento respecto a la discusión que se ha empezado a airear alrededor de la ley de víctimas. Como ustedes saben, la ley de víctimas desde el sexenio pasado, cuando se hizo la gran movilización nacional encabezada por Javier Sicilia y básicamente por quienes están hoy aquí presentes, que hicieron parte y que formaron parte de esa enorme marcha que se hizo a nivel nacional, de ella derivó la ley de víctimas que hoy rige ese tema en el país. Y han empezado a presentarse, ha habido varias reuniones donde ha habido posiciones para quererla modificar y con preocupación hemos escuchado incluso voces que han querido plantear que esta ley se cambie, es decir, que se borre y que se haga una nueva. Primero que nada queremos fijar una posición muy clara, ellos la van a fortalecer. Yo a título personal y hablo también por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, no avalamos que se quiera hacer una nueva ley. Entendemos y celebramos también que hay posiciones de legisladores y legisladoras que lo que quieren es mejorar la actual ley. Pero sí creo que es muy importante arrancar este posicionamiento de prensa señalando que cualquier mejora que se quiera hacer a la legislación la veremos con buenos ojos, pero siempre y cuando se mantengan los principios, las garantías y las protecciones a los derechos humanos que son la base de esa ley que actualmente nos rige y que fue precisamente el gran clamor durante la movilización que le dio origen. De tal manera que no solamente es celebrar que hay esas posiciones, he tenido la posibilidad de comentarlo con otras legisladoras y con otros legisladores, sino que queremos detallar, y seguramente mis compañeros y mis compañeras van a profundizar en este tema, que hay quienes han querido plantear que el mal funcionamiento actual de la Comisión de Atención a Víctimas tiene que ver con la ley, de ninguna manera. Creo que es importante subrayarlo, nos ha tocado escuchar inclusive algunos actores que participan ahí y que dicen que es la ley lo que ha generado una mala atención a las víctimas. Ustedes podrán escuchar por testimonios propios que esa comisión nueva, ese espacio que fue, digamos, el que resultó de la ley, desafortunadamente se ha burocratizado. Lo que ha ocurrido es, en lugar de convertirse en un espacio de atención a víctimas con calidad, con el calor que se requiere en un tema tan sensible, tan doloroso como el que significa ser víctima de los actos de violencia que hay en el país, pues desafortunadamente lo que ha ocurrido es que se ha burocratizado y que se ha convertido en una instancia que en lugar de ser esa que está llamada a atender con calor, con sensibilidad, con todo lo que humanamente requiere este tema, es un espacio que se ha burocratizado. Simple y sencillamente lo quiero subrayar, ustedes podrán escuchar en las participaciones de mis compañeros y compañeras, pues seguramente testimonio de ello, pero queremos enfatizarlo porque hay quienes quieren señalar que como la ley no sirve, es precisamente esa la razón por la cual no se está logrando la atención adecuada. De ninguna manera aceptamos esta visión y creemos que se ha burocratizado y que por eso las mejoras que puedan hacerse a la ley tienen que garantizar los principios, las dinámicas que están establecidas en la ley actual. Un tercer punto que quiero subrayar es las organizaciones, los colectivos de víctimas, los expertos, lo que nos han recomendado es que en esa revisión que haya de la ley es indispensable, es fundamental, porque ese fue el proceso que le dio origen a la ley, que participen las organizaciones que están aquí presentes y son alrededor de 100 organizaciones, por lo pronto con las que presentamos una iniciativa el pasado 14 de abril. Necesitamos, y eso es algo que yo voy a comentar,
con la senadora Cristina Díaz, que es la presidenta de la Comisión de Gobernación, con mi compañera Angélica de la Peña, que está en esa lógica, ayer habló con ellos, que sea un espacio no de foros, sino de un conversatorio en el cual se puede escuchar con gran claridad, con gran profundidad y con gran sensibilidad el testimonio de las víctimas, de los grupos interesados, para ver cómo mejoramos la ley. Lo quiero subrayar porque es un planteamiento indispensable. Garantizar la participación de las organizaciones, de los colectivos de víctimas y de los expertos. Y tercero, subrayar que este tema tiene que ser prioritario, cuarto, tiene que ser prioritario para nosotros, y así lo vamos a empujar como grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Este tiene que ser uno de los temas prioritarios para el próximo periodo ordinario. Así lo voy a comentar con mi compañera Angélica de la Peña. Entiendo que así es como se los planteó ella el día de ayer, pero nosotros estamos próximos, seguramente las próximas semanas vamos a llevar a cabo nuestra reunión plenaria de grupo parlamentario. Así lo vamos a llevar a la mesa para que salga como uno de los resolutivos de prioridad por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Hay aquí presentes compañeros y compañeras, le voy a dar la palabra a quienes quieran participar y que ellos vayan haciendo la presentación. Esas son las posiciones que queremos dejar el día de hoy. Adelante. Sí, buenas tardes. No, hacía falta agregar que no solamente se burocratiza, sino también actualmente se está politizando dicha ley. Esta ley, no puede estar equivocados, 500 diputados, 200 y tantos senadores, que fueron quienes aprobaron, igual al presidente de la República, que en aquel entonces muy acertadamente dijo, sí, se la voy a publicar, pero es perfectible. Estamos de acuerdo con que la ley es perfectible porque tiene que adaptarse a los cambios y a las nuevas modalidades de delincuencia que existen actualmente en el país. Pero no puede desaparecer esa ley, sí se tiene que actualizar, se tiene que mejorar. Y efectivamente hay una mala interpretación en cuanto a que la ley no funciona, pero la ley sí ha funcionado. Desgraciadamente es el recurso, es la gente, son los comisionados, para no darle muchas vueltas, que no han hecho el papel, hicieron que se perdiera el espíritu de la ley. Y bueno, pues efectivamente el servicio, y tengo que denunciarlo aquí, el servicio en la SEAP, la falta de atención y responsabilidad por falta de los comisionados, los directores, nosotros creamos, nosotros apoyamos, nosotros impulsamos en ese momento esta ley porque era la esperanza y que en ese momento hacía falta para muchas víctimas de la delincuencia. Pues actualmente está perdido, está desamparado, eso verdaderamente no nos ha funcionado a últimas fechas como debería de ser. Y bueno, nos damos cuenta que ahora está politizada. Alguien opina que una nueva ley, yo creo que desde un principio debieron haberse involucrado para que se dieran cuenta la importancia que es para nosotros que esto no desaparezca, que sino al contrario se nutra, ¿no? Vemos en las noticias, nos paramos en algunos foros y vemos con alarma y tenemos que salir otra vez a la calle, tenemos que volver a poner la atención y decir, no estamos de acuerdo en que se cambie la ley. Estamos de acuerdo con que se actualice y que sea a la brevedad y lo más rápido posible, porque de esa ley depende también la otra ley que es de desaparición forzada. En gran parte se apoya en la ley de víctimas. Entonces, todo lo que se derive o todas las leyes que se quieran apoyar en la ley de víctimas, pues ya están muertas antes de salir. Carlos Castro, de la Plataforma de Víctimas del Movimiento por la Paz. Gracias. Plataforma de Víctimas. Si alguien más quiere tomar la palabra y solamente se presentan y van adelante. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Raquel Rosete Núñez y este es mi hijo. Tiene más de 5 años desaparecido y como familiar indirecto de una víctima, quiero comentar las necesidades que tenemos nosotros como afectados, como principales portadores de esta tragedia. En el camino me he encontrado a muchísimas compañeras, compañeros, que lamentablemente
intentan seguir viviendo en esta agonía. Hoy soy integrante de Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, soy integrante de Enlaces Nacionales y soy integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Algunos de nosotros fuimos pioneros de la Ley General de Víctimas, es por lo que sabemos realmente lo que ha servido y lo que no ha servido, y es por eso que ahorita lo más importante es que la Ley General es una esperanza para muchas víctimas en el país, que puede ser perfectible. En este sentido, rechazamos toda iniciativa unilateral que busque derogar la normativa de víctimas existente y sustituirla por otra que no haya sido construida con las víctimas y organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. Nosotros somos los sobrevivientes a esta tragedia y somos los que sabemos con mayor exactitud cuáles son realmente las necesidades. Gracias. Buenas tardes, Juan Carlos Trujillo, de Familiares en Búsqueda, María Herrera AC, de la Red de Enlaces Nacionales y del Movimiento por la Paz. Para nosotros ha sido una tristeza enorme haber creado un actor que hoy esté funcionando como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que más allá de ser un actor que facilite el proceso para la atención, quizás no para la solución del problema que tenemos, ha sido un obstáculo constante para poder llegar al objetivo de las familias, que es de cierta manera facilitar un poco su proceso y su dolor. Nosotros hemos vivido un sinfín de sinsabores con la Comisión Ejecutiva, porque la interpretación de dicha ley entra dentro de los juicios de personas que carecen, desde mi óptica, inclusive hasta de facultades mentales para poder aplicar un proceso tan enorme para poder dar una atención. El atender a las víctimas no es cualquier cosa. Necesitamos funcionarios que estén dispuestos a tener una capacitación de una terapia intensiva, porque venimos queriendo construir desde el dolor. Cualquier funcionario que no entra dentro de este marco, para nosotros nos es estéril. Cuando no priorizan el derecho pro persona que prevalece la Ley General de Víctimas, toda esa se contamina. Es por ello que desde el inicio del proceso de la aplicación de la ley con la Comisión Ejecutiva, todas las familias nos hemos visto afectadas de una o de otra manera. Es por ello que nosotros intentamos generar esos cambios dentro de la ley y no tenemos ningún interés o no quisiéramos de ninguna manera que se hiciera alguna nueva ley general, porque lo que en su momento se vivió con toda la desgracia de México, que confluyó en el Movimiento por la Paz, era la necesidad que teníamos las víctimas, quien hasta hoy en día no hemos visto capitalizada el andar de esta ley. Yo tengo 4 hermanos desaparecidos desde el 2008 y el 2010, y hasta hoy en día en el andar de las familias, lo único que hemos visto como un resultado objetivo para poder avanzar son los resultados que las propias familias han marcado el día de hoy y que han decidido hacer a un lado al Estado para poder tener una acción propia. Y si en ese sentido, donde las víctimas hemos decidido caminar solas, la Comisión Ejecutiva, que era quien se encargaría de acompañar a las víctimas, no está por su mala interpretación a la ley, entonces no está funcionando y no debería de funcionar en ese sentido. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Soledad Guzmán, soy de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y como una organización que acompaña a víctimas de violaciones a derechos humanos, consideramos que el proceso de reforma a la ley tiene que ser un proceso y un ejercicio abierto, transparente, incluyente, participativo, en el que verdaderamente y genuinamente se escuchen a las víctimas del delito, por supuesto, y a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Queremos reiterar el posicionamiento y las propuestas que hicimos en una carta que dirigimos aquí mismo a senadores y senadoras el 13 de abril de 2016, con algunas de las propuestas muy sucintas y muy específicas que queremos y por las que abogamos para que se incluyan en esta ley. De entrada, consideramos que la ley general debe de definir, conforme a los principios rectores sobre los desplazados internos de la ONU, los derechos de los desplazados internos forzados por la violencia y las violaciones de derechos humanos,
y bueno, todas las responsabilidades que van a emanar de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al respecto. La Ley General de Víctimas debe definir y aclarar el concepto de víctimas indirectas, familiares ascendente o descendente sin límite por consanguinidad o hasta cuarto en línea transversal, cónyuge, concubino, sociedad de convivencia o figuras afines o dependientes en caso de desapariciones. La Ley General debe reconocer y aclarar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Y aquí exhortamos también a los senadores y a las senadoras de la República que continúen con este genuino interés de no entrar en estos falsos debates en donde se contraponen los derechos de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a derechos humanos. Sin duda reiteramos que ese es un falso debate y que claramente la Ley General de Víctimas tiene que contemplar los derechos de ambos. La Ley General debe fortalecer el reconocimiento del derecho de las víctimas a la protección y beneficios de la Ley General, incluidos los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuando no existan comisiones estatales o no operen diligentemente en un plazo breve. Y debe de modificar la estructura directa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Consideramos que una presidencia del más alto nivel más un consejo directivo honorario podría ser una de las propuestas que podrían contemplarse en esta nueva ley. Sin duda, ¿no?, reconociendo cuáles son los testimonios de las víctimas que se acercan y los usuarios, digamos, que acercan día con día a la comisión, pues esta ley debe agilizar y simplificar a las víctimas el acceso a los recursos del fondo, simplificar la inscripción de víctimas en el registro y, bueno, adicionar también sanciones a servidores públicos quienes faltan en su responsabilidad y obligaciones de atender diligentemente y de reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito. Yo solo quiero subrayar, compañeros y compañeras, aquí se han expuesto 3 temas en los cuales implican una persona diciendo que tiene desaparecidos a 4 hermanos, un padre de familia que tiene desaparecidas a 2 hijas, una madre que tiene desaparecidos a un hijo. Un solo hecho debería de ser motivo suficiente para la indignación nacional. ¿Cómo es posible que en un país en el que el Estado mexicano no ha sido capaz de garantizarle la vida y la seguridad a los ciudadanos, además de todo ella queja de que la institución está funcionando mal, que se ha burocratizado, que no está atendiendo a la gente? Es más, me ha tocado escuchar testimonios en los cuales hay maltrato a la gente. No podemos permitir esto. Entonces, subrayar, de ninguna manera aceptamos cualquier planteamiento que quiera abrogar la actual ley. De ninguna manera. Sí, cambios para mejorar, aquí hay propuestas, y obviamente el involucramiento y la participación de la gente es fundamental. Esta gente marchó con el dolor de sus familiares perdidos por la República para construir, no solo con dolor, sino con esperanza, esto me lo acaban de decir, que esta ley funcionara. Es nuestra obligación como senadores, como legisladores, garantizar que funcione. Y en ese sentido, vamos a pedir que los integrantes de la Comisión Especial de Atención a Víctimas vengan al Senado. A mí me parece importante que escuchen los testimonios de esos familiares, de esos actores que hoy han tenido ese maltrato de parte de la comisión. Lo queremos hacer no solamente para evidenciar, eso me parece que sería lo menor. No se trata de eso. Se trata de identificar juntos cuáles son las áreas de mejora. Se trata de identificar juntos cómo hacemos que una comisión que fue pensada para buscar por lo menos tratar de sanar en una pequeña medida el gran dolor que existe por la falla del Estado mexicano, pues deje de tener, digamos, esta falta de calidad y esta falta de calor humano, esta falta de amor que se requiere de parte de una institución. Por último, subrayar, para nosotros es una prioridad, es una de las prioridades para que garanticemos no solamente escuchar, que participen las víctimas, sino que sea algo que se modifique en la ley para el próximo periodo. No puede ser un tema politizado, como ya lo han dicho ellos, sino que tiene que ser un tema en el cual tengamos altura de miras, porque no se trata de un tema menor. Se trata de la evidencia del fracaso del Estado mexicano para garantizarle la vida a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Senador, tenemos 2 preguntas. La primera de ellas es de Angélica Mercado, del Grupo Milenio. Buenos días, senador, señores. Yo quisiera preguntar, sabemos que del periodo pasado
ya había quedado un dictamen prácticamente listo en la Comisión de Gobernación y que recoge las propuestas de la señora Wallace. En los últimos días fue que se presentó el proyecto que traía esta organización y queremos saber si es que hay condiciones para empatarlos, habría que abrir nuevamente la discusión o qué va a suceder, porque incluso la señora Wallace lo presentó hace unos días con el presidente de la República. Gracias. Bueno, yo creo que es importante hacer algunas aclaraciones. Yo soy secretario, por lo pronto, de la Comisión de Gobernación. Yo desconozco que haya algún documento y mucho menos que esté, digamos, aprobado o aceptado. Ayer platicaba yo con la presidenta de la comisión y le decía que era indispensable que estableciéramos un mecanismo de diálogo. Subrayo, por lo menos lo que a mí me tocó escuchar era que el planteamiento de la señora Wallace en principio lo que quería era desaparecer la actual ley y meter una nueva. Por eso he sido enfático. Nosotros de ninguna manera aceptaremos que los principios, especialmente los principios de defensa de derechos humanos que están establecidos en materia de tortura, en materia de muchas de las cosas que hoy queremos que bajo el principio pro persona existan, es lo que hemos hablado aquí, pues de ninguna manera las aceptaremos. Entonces, no compartimos una visión que busque desechar la actual ley, no compartimos posiciones que lo que busquen es limitar, minimizar los principios de derechos humanos que están establecidos en la actual ley, y hasta el día de hoy, yo por lo menos como secretario de la Comisión de Gobernación, no he conocido ningún documento ni avalaré ningún documento que carezca de estas visiones. La segunda pregunta es de Blanca Becerril del Financiero TV. Hola, buenos días. Yo quisiera preguntarle, senador, ¿quién está proponiendo que se derogue o que se quite esta Ley General de Víctimas que está actualmente en funcionamiento? Y también la opinión de usted y también de los padres de los desaparecidos sobre estas dos ocasiones ya que mamás de desaparecidos increpan al secretario de Gobernación para exigirle que les ayude a buscar a sus hijos desaparecidos. Ya han sido dos ocasiones. ¿Hasta ese grado tienen que llegar los familiares para que el gobierno federal les escuche y les haga caso a sus demandas? Bueno, ahí hago un comentario a título personal en la segunda. Este gobierno todo indica y todo señala que el tema de las víctimas y la violencia no le importa. Entonces, ojalá que hubiera miles. Desafortunadamente, esos son los números que hay de gente que tiene desaparecidos, de deudos. Hablamos de más de 25,000 desaparecidos en el país. Entonces, creo que sería muy bueno organizar una gran revuelta que encontrara Enrique Peña Nieto y que le presentara las fotografías de la gente que hoy sus familiares no encuentran. Y no encuentran o porque tienen policías municipales metidos, o porque hay policías estatales, o porque la propia Policía Federal está metida en las desapariciones que ocurren en el país. Yo soy de Guerrero y triste y desafortunadamente es la realidad que nos toca vivir día con día. Hace 2-3 semanas mataron a un presidente municipal que aquí tuvimos presente y que fue de los únicos que existen en el país que dijo: oigan, me están amenazando, oigan, me están amedrentando con quitarme la vida. ¿Y qué hizo el gobierno federal? ¿Qué hizo el gobierno estatal? Decir que lo protegió poniéndole una escolta. De ese tamaño es la visión que tenemos ahorita en el gobierno de Peña Nieto, la defensa y el cuidado de la vida de la gente. Entonces es una posición personal sobre ese tema. Todo indica que a este gobierno, al gobierno federal, el tema de las víctimas no le interesa. Entonces, precisamente por eso queremos defender esta ley. Esta es una ley que tiene una historia, que tiene un andar y que tiene gente que la ha abrazado para construirla. Entonces, hubo documentos, por lo menos ahí me tocó conocer documentos que fueron presentados que eliminaban la actual ley y que proponían una nueva. Bueno, no aceptamos esa posición. ¿Pero quiénes presentan estos documentos? Bueno, entiendo. ¿Quién fue, Eliana? ¿Fue Cristina que presentó un nuevo documento? La ley de la senadora que deroga la ley de... Bueno, solamente por hacer un comentario. ¿Y la de la señora Wallace la deroga? Bueno, hay dos. Una, entiendo que la propuesta de la señora Wallace lo que proponía era quitar la actual ley y poner una nueva. No lo aceptamos. Hagamos diálogo, construyamos entre todos una visión común. Imagínense el tema como para estar pensando que hay posiciones distintas frente al dolor de lo que significa una víctima, o que haya bandos en el tema que implica el colapso del Estado mexicano. Segunda, hablé, repito, con la senadora Cristina Díaz. Yo vi disposición de ella en dialogar. Pues su iniciativa posiblemente sea un planteamiento, pero el chiste es construir una mejora a la actual ley.
referente a la pregunta de si las dos mamis que se han acercado al secretario de Gobernación sea una de las necesidades que tengamos que actuar para llamar su atención, eso que hicieron las mamis es muy mínimo a lo que realmente hemos llegado a hacer. Soy integrante de la huelga de hambre que hubo en mayo del 2013, en donde 9 personas estuvimos afuera de PGR, y después de 9 días el secretario de Gobernación y el antes procurador Murillo Karam se dignaron a bajar a atendernos. Lo que han hecho esas dos personas ha sido mínimo a lo que realmente hemos llegado a hacer. Yo quisiera abonar también esa misma pregunta. Este hecho tan lamentable que humilla a las familias es algo que no debería de ser un recurso de las familias. Sin embargo, con tristeza vemos que en México no hay condiciones para buscar a nuestros desaparecidos, porque somos producto de una estadística implementada desde el Plan Mérida y somos considerados una numerología para todos ellos. No van a buscar, porque si ellos buscan van a encontrar delincuentes, y si ellos buscan delincuentes, se encuentran a ellos mismos. Es evidente para todos nosotros que el Estado mexicano, con su total colusión, participación dentro del crimen institucionalizado, es quien nos tiene como nos tiene hoy en día. Desgraciadamente en México existen muchos Méxicos, y desde la lectura de nuestros gobernantes es querer entender, comprender desde las latitudes el problema. Y el problema que tenemos en México en realidad es que la policía municipal y estatal y muchas veces federal y el ejército están desapareciendo a nuestros familiares. Si esto lo están haciendo ellos con jefes jerárquicos, jamás se van a buscar ellos. Yo creo que lo que hicieron estas dos compañeras, considerando que es un mal mensaje lo que ellos reciben, no lo van a hacer. Recordemos a nuestro compañero don Nepomuceno Moreno, entendió que estando con el Ejecutivo Federal, en ese entonces Felipe Calderón Hinojosa, podía tener una respuesta. El mensaje fue no, el mensaje fue: te vas con el Ejecutivo y te mato. A los 15 días lo mataron, así como han estado matando a varios compañeros que por querer encontrar nuestro familiar, lo que encontramos es la muerte aquí en México. Lo que encuentras no es justicia en nuestro país. Lo que estamos expuestos a encontrar nosotros es la muerte. Pero si aún encontrando la muerte nos encontramos con este ejercicio de maltrato, ese ejercicio de revictimización por parte de la instancia encargada de poder atender un poco nuestro dolor, estamos jodidos en México. Muchas gracias. Ese tema, les decía, se está politizando. Y recuerdo que en aquel entonces, cuando estábamos impulsando la ley que se hizo y se forjó en el yunque del dolor de cada familiar de desaparecidos y muertos en el país, cuando Calderón era presidente. Y me recuerda esto porque la señora Wallace no estaba de acuerdo con esta ley, trató de boicotearla, y bueno, tengo que mencionarlo porque ahorita llegamos de nuevo al mismo punto. En aquel entonces favoreciendo a Felipe Calderón, ahora en esta ocasión favoreciendo en cierta forma pues a la actual administración. Nosotros decimos, estamos de acuerdo en que todos en calidad de víctimas debemos de mejorar dicha ley, no de entorpecer y politizarla, porque entonces la mayoría de las víctimas se quedan en el limbo. Es una irresponsabilidad, es una gran no pensar en que el crear la ley para nosotros era importante, porque por desgracia veíamos que venían más víctimas. Y esa ley ahorita, en las condiciones que se encuentra, ha protegido a la gente de Ayotzinapa, a Tlatlaya y a todas las víctimas del país. Entonces, es una ley que ha servido. Entonces, yo le pediría a la señora Wallace que se sume. No estamos de acuerdo en que esta ley tenga que desaparecer. Estamos de acuerdo en que hay que mejorarla. Y bueno, estuvimos ayer con la senadora Cristina, dice que sí tiene la propuesta, pero que en su esencia no está de acuerdo en cambiar absolutamente nada. Entonces nosotros confiamos en que en el Senado, como en aquel entonces, cuando cabildeamos para que nos las
echaran para adelante, y que sí la echaron para adelante y fue por su aprobación por unanimidad, igual en la Cámara de Diputados, cosa que nos enorgulleció porque entonces veíamos que las cámaras estaban con nosotros y querían también ellos ayudarnos de esa manera. Entonces ahora venimos otra vez al Senado, venimos a pedir y a hablar y de nuevo a cabildear, pero a cabildear en corto, ya no hacer esos foros en los que todo mundo habla y dice y hace su mejor propuesta, pero jamás toman en cuenta la opinión de la víctima. Cualquier ley que se haga en la que no participen los afectados o los beneficiados es una ley muerta, porque tendrán las mejores intenciones de ayudarnos, pero si no consideran o no escuchan qué es lo que nos duele, no va a haber el remedio. Y por otro lado, bueno, sí, la CEAP, seguimos teniendo el problema de la CEAP. Y en cuanto a gobernación, bueno, en sus inicios gobernación o en esa administración tuvimos una reunión todos los colectivos, el Movimiento por la Paz con el señor Chong, y bueno, yo le decía, señor, pues tome usted el caso más sencillo que tenga y para ver su disponibilidad, aparézcanoslo. No se quiso comprometer. Entendimos pues que así va a ser toda la administración. También le pedimos, señor, yo se lo pedí, señor, abra una ventanita para que llegue uno o la víctima, la cosa más urgente y nos hagan caso y la protejan. Y dice, les voy a abrir la puerta, así de grande. Y al tercer día, cuarto día, presentamos un documento, fuimos a verlo y cuando se está entregando, el resto de los compañeros lo sacaron y los pusieron allí por las escaleras, lo sacaron del edificio. Entonces, es un doble discurso. Creo que eso es tan delicado que si hablan de los progresos y las reformas, no van a servir de nada porque nuestros familiares no van a poder transitar ni se van a beneficiar con esas reformas. Entonces, ante la vida y la muerte, cualquier reforma, cualquier progreso económico no sirve. En balde el esfuerzo que hagan si no aparece nuestra gente. No tenemos más preguntas, senador, por el momento. Muchas gracias.